¿Cómo están ustedes? Nos acompaña nuevamente María Niero. Hola María, ¿cómo estás? Hola, Adela. Oportunamente había venido a presentarnos El Impenetrable, la otra colonización, el año pasado, no hace tanto. Sí, un año. Y para no perder la costumbre, hoy nos viene a regalar otro libro, pero se llama 11 vidas. María Niero nos trae 11 vidas. Y la primera pregunta es a este escritor incansable, porque primero era enfermera incansable, ahora es escritora incansable. ¿Es así? Bueno, Sí. Ya enfermera no. ya enfermera, sí, no ¿Sí? se pierde nunca la No. profesión de enfermería, no se pierde nunca. Bueno, María, contanos un poquito, la primera pregunta así que nos surge de mirada previa. ¿Por qué 11 vidas? Bueno, 11 vidas son mis memorias en la ayuda humanitaria, es decir, cada misión, cada contrato que yo he tenido, para mí significó como una vida diferente. Entonces, propongo las 11 vidas porque sí está básicamente en mi vida habitual, que transcurrió entre Italia y Argentina hasta el día de hoy, es como el relleno, ¿cierto? Pero aparte de eso, yo hice misiones voy a nombrarlos ahora para que se comprenda por qué, Colombia, con una geografía de cordillera, Haití, en una isla del Caribe, en Haití hice 3 misiones, digamos, las resumo en 2, luego Guinea Ecuatorial, selva y playa en el mar Atlántico, Angola, con toda su problemática y la sabana que la caracteriza, también al borde del desierto. Luego fue Mozambique, con 3 acciones diferentes, digamos sin grandes cortes. De allí nuevamente Angola, zona de diamantes, pasamos a Camerún con sus características muy particulares. Para mí fue una misión muy emotiva. Un breve intervalo y luego reinicié con Chad en 2 oportunidades, lugares diferentes, y el regreso también a Haití. Para mí fueron 11 vidas, significaron que cada vez que debía salir era abandonar mi casa, pero iniciar como en un lugar nuevo, era una nueva vida, principalmente un desafío con el lenguaje. Luego toda la geografía, mis amigos me seguían en el mapa. Siempre con médicos sin fronteras. Yo trabajé casi todas las misiones con Médicos Sin Fronteras, salvo la primera en Haití, que fue con CID, que era una organización británica, pero el resto fue siempre con Médicos Sin Fronteras. La mayor parte fue con la cesión de los suizos, porque cada país tiene digamos, su propia operatividad, siendo que tienen la misma Carta Magna. Está un poco explicado al principio esto. Bien, entonces para mí era llegar a geografías nuevas, personas nuevas, costumbres nuevas, lenguaje nuevo, alimentos nuevos, gustos, olores, luminosidad, la geografía, todo esto era siempre nuevo. Un tiempo de estar allí, acostumbrarse rápidamente, es como entrar a la vida rápidamente, también con compañeros nuevos, con proyectos nuevos, con actividades diferentes, y al terminar, siempre elegí misiones largas, pero algunas fueron de 6 meses hasta 18. Y cuando terminaba la misión era como morir un poco, porque ya no volvía, era decir adiós por siempre jamás, porque era muy difícil que pudiera volver.
Entonces, para mí fue cada una Cada de una estas una vida. misiones una vida. Una vida. Sí, les completo el título y el subtítulo. Es 11 vidas de María Niero, Memorias de una enfermera en la ayuda humanitaria de 1994 a 2014. Está editado por Prosa Editores y nosotros lo recomendamos, no tiene desperdicio. No lo he terminado de leer, recientemente lo tengo aquí, pero si yo me guío por El Impenetrable, nos va a hacer sentir que estamos donde ella estuvo. Así que, antes de terminar este primer bloque, este tema de los olores, los sabores y las sensaciones en cada lugar, ¿cuál de los lugares donde vos estuviste te dejaron una impresión más neta? Sin lugar a dudas, Haití. Haití. Sí. ¿Por qué? Porque es un país conmovedor. Hay mucho sufrimiento, mucha pobreza, mucha violencia de ellos mismos, entre ellos mismos. Es un pueblo apasionante, con una historia tremenda, y que continúa siendo al día de hoy demasiado trágico. Esa violencia, ¿por qué se produce? Ay, si pudiera decir. No, es de índole, digamos, la excusa para la violencia, ¿es política, es filosófica o es sanguínea? Generalmente es política y sanguínea. Son violentos, pero a la vez son tan amorosos, tan queribles. Yo he dejado mi espíritu allí. Es eso. Bien. Una vueltita y ya volvemos. Bien, y vamos a continuar con María Niero, nuestra autora de hoy, que nos va a contar un poquito cómo funciona Médicos Sin Fronteras, porque en las redes sociales normalmente nosotros vemos invitaciones a participar, la promoción, colabore, deposite, todas esas cosas, pero no sabemos cómo funciona realmente. No hemos tenido nunca a alguien que nos cuente cómo es desde adentro. ¿Cómo es? Bueno, es una organización compleja, una de las más complejas, tanto que en 1999 ganó el Premio Nobel de la Paz. Yo estaba trabajando en Angola en ese momento. Nació por fines de la década del 60, queriendo ser, digamos, equitativa con las problemáticas que vivía la población, intervenir de los dos lados de los conflictos. Inició como conflictos de guerra, pero luego se fue ampliando a los conflictos humanos, ¿cierto? Como catástrofes, epidemias, y también luego, digamos, últimamente trabajando en proyectos de desarrollo, que son los que yo prefiero. Yo no me gustan las urgencias porque hay mucho dinero, mucho movimiento y no se mira la realidad de la gente con la cual se interviene. Pero la mayor cantidad de proyectos son en las emergencias. Médicos Sin Fronteras, cuando yo inicié, no estaba aún una oficina en Argentina. ¿En 1994? No estaba aún, fue algunos años después que inició en Córdoba.
y posteriormente a Buenos Aires. En este momento la oficina de Buenos Aires representa toda Latinoamérica o Sudamérica. Bueno, hay muchos países, principalmente los europeos, porque nació en Francia, que tienen misiones operativas, es decir, que ya trabajan en terreno, y son no independientes, son independientes en cuanto a la operatividad, pero tienen la misma carta orgánica o carta magna, ¿cierto? Es decir, las mismas formas de trabajar, las mismas normas. ¿Y cómo fue que vos particularmente te sentiste llamada a participar? Bueno, es la vocación de mi vida, ¿no? Siempre, yo nací en tiempos de guerra, se hablaba mucho de la función de la enfermera en los campos y demás. Yo nací en 1945, cuando terminaba un mes antes de la firma del armisticio, y entonces escuchaba muchas historias y me atraparon muchísimo la función de esta persona que es la enfermera en los campos. Y siempre tuve este impulso de hacerlo, y cuando terminé la escuela secundaria fue servido, ¿no? Estaba la carrera de enfermería en Córdoba y la hice, sí. Claro. Cruz Roja Internacional también un poco nace en su momento con esta cuestión de la ayuda humanitaria distinta, ¿no? Me parece. Sí. Me parece que es otro tipo en su inicio fue otro tipo de organización. Pero vos, volviendo a María, te iniciaste con una emergencia que fue la de Colombia. Que fue mi oportunidad, digamos, cuando se me dieron todas las cosas, están relatadas en el libro, todas las situaciones que yo pudiera acceder, porque también tenía familia, tenía historia. La historia anterior, una parte está contada en el impenetrable. Pero cuando pude acceder a esto, fue la oportunidad de ese momento, era que necesitaban una enfermera en Colombia después del terremoto, porque el terremoto no se puede prever. Y bueno, esa fue mi primera misión. Y luego fueron las sucesivas que están todo relatado. Está todo relatado. Yo diría, hay que tratar de tener el libro en la biblioteca y de leerlo, porque tener el libro en la biblioteca y no leerlo sería una incoherencia. Pero bueno, mucha gente tiene libros en la biblioteca que no lee. No, usted cómprelo y léalo, porque es un relato escrito en renglones totalmente vividos. No hay novela acá. Pero no te voy a dejar ir hoy sin que nos cuentes alguna anécdota sobre esto que vos decís en la contratapa. La contratapa dice acá algo que me ha llamado la atención y no sé si será gracioso o no, vos nos vas a decir, el tema de que estando en Guinea Ecuatorial presenciaste estas prácticas de vudú. No, son las prácticas de Haití. De Haití. De Guinea Ecuatorial tiene algunos rastros de cosas antiguas, diversas también, ¿no? Porque yo creo que una vez que pasé por Haití, todo África dejó de sorprenderme. Yo quería llegar a África, pero dejó de sorprenderme luego de pasar por Haití, que fue primero. ¿Y el vudú lo presentaste en Haití? Sí, el vudú es de Haití, que viene de, digamos, el Golfo de Guinea, todos los países del Golfo de Guinea, que tienen ese ascendiente, porque eran esclavos de allí que fueron llevados a Haití. Sí, sí. Pero si me preguntas cuál sería una experiencia para mí muy importante, fue la primera. Cuando yo salí de
de Colombia, dije, ahora me puedo morir porque creo haber vivido las cosas más importantes. Y esa era como, digamos, aparece como la segunda vida, ¿cierto? La primera es mi vida normal. Seguro. Esa fue para mí una experiencia así, totalmente vívida, totalmente interesante, rica, llena de cosas tan emocionales, ¿no? Emocional. Bueno, yo creo que no es lo mismo conversar sobre el libro que leerlo o que escribirlo. Vos dijiste, Sí. no es lo mismo charlar que escribir. Pero, metiéndonos de nuevo, contanos alguna otra experiencia que vos nos quieras contar de alguna de las 11 vidas, la que vos elijas. Yo diría Camerún. 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 Allí viví poco la geografía. Fue profundamente emotiva y fue como una desviación de la medicina tradicional. Porque yo allí conseguí, contra todo lo que se me imponía, aplicar la arcilla en úlceras que lo único que se hacía para mejorarlas era carnicería, eran operaciones donde se arrancaban pedazos de pierna, bueno, y con la arcilla se podía sanear los tejidos. Entonces para mí sigue siendo como la representación de mi trabajo. Eso de la arcilla, yo no conozco cómo es. ¿Cómo vos decís, acá puedo aplicar esto? Bueno, es una historia larga. Hay que leerla. Todos nos mandan libro. Es una historia larga y compleja y difícil, compleja. Sí. O sea, hice una pregunta complicada. Parece muy sencilla, pero no lo es. Bueno, entonces, antes de irnos al corte, lo que vamos a hacer es comprometerte, María. Este libro hay que presentarlo. Vas a estar nuevamente cerca de mitad de año aquí en Tanti, y entonces vamos a comprometer a María Niero a presentar 11 vidas en la Biblioteca Popular Rosa Areal de Molina. Así que ahí nos vas a poder terminar de contar muchas cosas. Querría agregar una pequeña frase. Sí, todo lo que El quieras. libro no es solamente trabajo, no es solamente historia. Hay cosas interesantes, hay cosas graciosas, hay humor, hay un poco de todo. No es solamente una historia cruda, ¿no? Hay de todo. Pero le vamos a pedir que ya vaya anotando y rescatando para cuando hagamos la presentación. Vamos al corte.